Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo grandemente en esta mañana, hoy domingo 20 de junio. Damos gloria a Dios porque usted y yo amanecimos vivos, podemos escuchar, podemos ver y todavía que Dios nos siga hablando a través de su palabra. Somos un milagro de Dios porque usted y yo aperturamos nuestros ojos el día de hoy. Iniciamos con una oración para que podamos llevar esta palabra y que sea Dios hablando a través de este servidor y no sea las emociones, los pensamientos del hombre. Amén. Entonces iniciamos con una oración. Padre, en el nombre de Jesús. En esta hora, Padre, te pido, Espíritu Santo de Dios, que eres bienvenido a este lugar y a cada lugar, Dios, de cada una de las personas que están escuchando o viendo este video. En esta hora, Padre, te pedimos que tomes el control de mis pensamientos, de mis emociones y que seas tú hablando a través, Señor, de este servidor. Que seas tú hablando de tu palabra y que esa palabra llegue a los corazones de las personas que están recibiendo este mensaje, Padre, para que sean edificados y transformados conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Es importante que nosotros podamos el día de hoy compartir un tema muy importante que se llama seguridad de salvación. La seguridad de salvación, muchas veces la duda se pierde, no se pierde. ¿Qué debo hacer? ¿Soy salvo o no soy salvo? Gloria a Dios. Pero vamos a hablar de esa seguridad del amor que Dios nos entregó también. Amén. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar. Damos gloria a Dios por eso. Recuerden una cosa, nosotros estaremos, nos puede escribir por las redes. Amén. El apóstol José Luis Caña, gloria a Dios. Soy el servidor Jesús Rivas y en conjunto trabajamos en el Ministerio Internacional Apostólico y Profético Jesucristo es el Gran Señor. Gloria a Dios. Recuerde que conocer a Jesucristo es una experiencia pero maravillosa. Es una experiencia nueva. Entonces, cuando dice nueva, se refiere a una relación, una nueva relación y una nueva vida. Amén. Tú cuando conoces a Jesús, empiezas algo nuevo, gloria a Dios, que es relación y vida. Pero una vez que tú tengas eso, puedes tener la seguridad y la confianza de que has sido completamente perdonado y aceptado por Dios. Una vez que tú aceptes a Jesús, comienza una nueva relación, comienza una nueva vida y tus pecados son perdonados. Gloria a Dios por eso. Recuerda de que eso se debe a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero Él resucitó al tercer día. Gloria a Dios por eso. Vamos a iniciar con el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1 al 9. Amén. Y leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ubicar esa palabra de bendición que nos quiere decir Dios a través de sus escrituras. El subtítulo en Reina Valera nos dice, salvos por gracia. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo y en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Me llama mucho la atención este versículo en Efesios 2:4. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Esto no quiere decir que Dios nos amó primero a nosotros. Gloria a Dios por eso. Seguimos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para que con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Es importante que usted tenga claro a través de qué soy salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Damos gloria a Dios porque Dios nos está enseñando de que no es por la fe de Felipe, no es por la fe de Juan, no es por la fe de Pedro, y que esa fe viene de dónde? Esa fe viene de
Dios, porque es un don de Dios. Gloria a Dios, como lo dice el versículo 8. Gloria a Dios. Es importante que podamos distinguir o diferenciar. Es nuestra condición sin Cristo. ¿Cómo estábamos nosotros? Nuestra condición sin Cristo. Nuestra condición sin Cristo estábamos, ¿qué? Muertos en delitos y en pecado. Gloria a Dios. Y una vez, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios en este versículo? En el capítulo 2, versículo 1 al 9. ¿Qué hizo Él? ¿Amén? Él que dice que nos dio vida. Como estábamos muertos, Él nos dio vida a través de su Hijo. Gloria a Dios. ¿Y cuál sería nuestra respuesta ante eso? Una de las respuestas que podría hacer es que nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Él nos dio vida. Antes estábamos muertos en delitos y pecados. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Vamos seguidamente a leer el libro de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18. Gloria a Dios. Es un libro muy conocido y vamos a hablar de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18. Gloria a Dios. Dice, el subtítulo dice, de tal manera amó Dios al mundo. Amó Dios al mundo, gloria a Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es importante que para todo aquel que en Él cree, ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Amén. No se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El versículo 18, el que cree en Él, que en Él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Gloria a Dios por esta palabra. Porque entonces, ¿cuál era nuestra condición antes, basado en este libro y este versículo? De que estamos perdidos, estábamos condenados. Amén. Pero ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Dios envía a su Hijo único, a su único Hijo, a su único Hijo. Cuando dice unigénito, único de su género. Amén. Gloria a Dios por eso. ¿Y cuál sería nuestra respuesta hacia eso? Nuestra respuesta podría ser de que el que en Él cree tiene vida eterna. Y el que no cree ya ha sido condenado. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Bueno, seguimos y formulamos una pregunta. Con tus propias palabras, ¿qué puedes decir? ¿Qué podrías decir? ¿Cuál es nuestra condición sin Cristo? ¿Cuál es nuestra condición sin Cristo? ¿Qué hizo Él? Amén. Es importante que tú tomes tus apuntes y puedas describir qué fue lo que hizo Él según tu respuesta. Gloria a Dios. Cuando confiaste en Cristo, ¿por qué? Porque cuando tú decidiste, los que son cristianos confiaron en el Señor. ¿Por qué confiaste en Él? ¿Y por qué? Amén. Podemos decir que cuando sentí algo hermoso, especial, hay muchas experiencias que muchos hermanos en Cristo han podido experimentar. Al principio hablaba de que es una experiencia maravillosa cuando tú entras, cuando Cristo entra en tu vida y empieza el Espíritu Santo a obrar en ti para hacer esos cambios que teníamos antes de recibir al Señor. Amén. Bueno, le damos gloria a Dios porque sabemos que Dios creó a la humanidad. Es importante que tú sepas eso. No, Él no llamó a Juan, a Pedro. No, Él dice, Dios creó la humanidad para disfrutar la vida como Él la diseñó. Escucha bien esto. Dice, pero hemos buscado la vida en otros lados. Amén. Hemos buscado la vida en otras cosas. Se nos ha consumido el tiempo en otras cosas y no hemos permitido que Dios nos pueda... no hemos podido disfrutar de las bendiciones de lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Recuerda una cosa. Dios nos habla desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Dios nos llamó a la humanidad a creer en Él. Y tú y yo somos responsables por llevar esa palabra a cabo. Amén. De creer en Él, de confiar en Él y tener fe en Él. Es importante esto. Para que este tipo de vida, ¿estás creyendo? ¿Estás confiando? Esa es una pregunta que te hace el Señor en esta mañana. ¿Estás en este momento, estás creyendo, estás confiado en Cristo ahora? Amén. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 20? Vamos a ubicarlo. Gloria a Dios.
y podemos disfrutar de esa palabra. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Gloria a Dios. Él está hablando aquí de que si tú abres la puerta de tu corazón, tú aceptas a Jesús, Él entrará contigo, Él cenará contigo y tú con Él. Entonces permítele en esta hora, permítele que Dios, de que Jesús entre en tu corazón. Gloria a Dios por eso. Una vez que la seguridad de tu vida es cambiada, amén. Dice, vamos a leer la palabra en Colosenses, capítulo 2, versículo 13 al 14. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Repito, Colosenses capítulo 2 versículo 13 al 14. Dice: Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él y perdonaos todos los pecados. Voy a definir qué es incircuncisión. Incircuncisión viene siendo rebelión, incredulidad. Amén. Cuando él dice: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión, o sea, y en la rebelión de vuestra carne, amén, como veníamos hablando de que estábamos muertos en delitos y en pecado, amén, se refiere a esa incircuncisión, a esa rebelión, a esa incredulidad. Amén. Seguido el versículo 14, y anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Gloria a Dios. Es importante que este acto de decreto que Él hizo, Él anuló el pecado que está en ti, que está en mí, y lo puso en Él, clavándolo en la cruz. Amén. La quitó de nosotros y la clavó en la cruz. Gloria a Dios, junto con Él. Gloria a Dios por eso. Es importante que podamos comprender esto, amén. Entonces, vamos a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24. También nos habla el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Quién llevó el mismo nuestro pecado en su cuerpo? ¿Quién llevó él mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que con nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado? Gloria a Dios. Es importante que podamos comprender de que ¿quién llevó? Nuestro Señor Jesucristo, nuestros pecados. Amén. Llevó nuestro pecado sobre el madero. ¿Para qué? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Gloria a Dios por eso. Amén. Entonces la pregunta que nos podríamos hacer es: ¿qué enseñan acerca de lo que ha pasado a todo tu pecado? Amén. ¿Qué enseñan? Dice: fue quitado de nosotros y fue puesto y clavado en la cruz. Gloria a Dios. Seguimos. Primera de Juan capítulo 3 versículo 1. Gloria a Dios. Mira cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amén. Aquí podemos discernir lo que Dios nos quiere decir, pues, de que recuerda que hay muchas personas que no conocen de Cristo, muchas personas que no conocen de Dios, y conocen de Dios solamente de lo que han escuchado. Pero es importante que tú y yo somos responsables de llevar esa luz a tanta tiniebla que el mundo está presentando en esta hora, hasta el día de hoy. Gloria a Dios. El 3.1, entonces la pregunta sería: ¿cómo te llama Dios? ¿Cómo te llama Dios a ti? Te llama hijos. Es importante que tú te apoderes de esta palabra. En Juan capítulo 10, versículos 27 y 30, gloria a Dios. Damos la gloria a Dios por esta palabra.
Dice, mis ovejas oyen mi voz. Amén. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es importante cómo en estos 3 versículos Dios nos habla de que nadie nos arrebatará de Él, de Dios. Y hace hincapié de que como Él es mayor que todo, de que Él es el Todopoderoso. Amén. Y seguido el versículo 30 dice, yo y el Padre uno somos. Amén. Gloria a Dios por eso. Entonces, ¿qué enseña acerca de quién es Jesús y lo que ha hecho por ti? ¿Qué enseña acerca de quién es Jesús y qué ha hecho por ti? Primero, 2 preguntas. ¿Quién es Jesús y qué ha hecho por ti? Simplemente 1. Jesús nos dio vida eterna. Amén. 2, que no pereceremos jamás. Y 3, que nadie nos arrebatará de la mano de Dios. Entonces, hablamos de la seguridad, cuando una vez que nuestra vida es cambiada. Amén. En Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39. Gloria a Dios. En el versículo 35, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes que todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hace referencia de que Él nos amó primero. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, de ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces tiene que tener la seguridad de lo que Dios ha establecido, de que nadie nos podrá arrebatar de eso. Nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Gloria a Dios. En Juan capítulo 10, versículos 30 al 33 nos habla también de que no puede separarnos de Dios, de Jesús, que es uno solo. Amén. Gloria a Dios. La seguridad de tu vida eterna. Aquí entramos en seguridad, vida eterna. Ya tenemos la seguridad de que tu vida fue cambiada. Ya eso lo pudimos observar. Pero ahora lo pudimos ver. Ahora la seguridad de tu vida eterna sería... Vamos a leer 1 Juan capítulo 5, versículos 10 al 13. Gloria a Dios por esto. Vamos a ubicarlo. 1 Juan 5, del 10 al 13. Dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio de sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Damos gloria a Dios. Entonces, una de las preguntas que sería es: ¿quién da la vida eterna? ¿Quién da la vida eterna? La respuesta sería Dios. ¿Dónde se encuentra la vida eterna? En nuestro Señor Jesucristo. Si tú has creído en Cristo, ¿qué más tienes? Amén. Tienes vida eterna. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuándo comenzó la vida eterna para ti? ¿Cuándo comenzó la vida eterna para ti? ¿A partir de qué momento podemos decir que la vida eterna comienza a tener esa seguridad de que tenemos esa vida eterna? En el momento que tú recibes a Cristo. En una escala del 0 al 100%, ¿qué tan seguro estás
de que irás al cielo? Esa es una de las preguntas que podemos siempre en nuestra mente formular y decir, pero ya una vez que la palabra de Dios nos dice, nos revela, nos ilumina, te dice que podemos decir que es un 100% que vamos al cielo. Gloria a Dios. Debemos tener la seguridad puesta en Dios y en la Biblia. ¿Qué pasaría si mañana no sientes que eres cristiano? ¿Te has hecho esta pregunta? Continúa poniendo tu fe en Dios. Esta recomendación te ponemos y que es lo que dice su palabra. Aunque tú sientas por un momento que no mereces ser cristiano o que de pronto puedas tener alguna duda, yo te invito a que coloques siempre la fe en Cristo, coloque la fe siempre en Dios y que escudriñe las Escrituras. Gloria a Dios. Es importante, damos gloria, honra, alabanza. Es importante que Dios en tu vida sea edificada a través de Cristo. Recuerda que una vez que tu vida sea edificada, tú puedes edificar a otros. Damos gloria a Dios. Hemos finalizado este video, esta enseñanza, este taller. Gloria a Dios. Esto es una enseñanza hermosa que te puedas compartirla con tus seres queridos y que sabemos que hay que darle de gracias lo que de gracias has recibido. Y yo soy testimonio de que lo que Dios ha obrado en mi vida ha sido de bendición. Recuerda siempre algo: servir con propósito para Jesucristo. Y es importante que tengamos eso presente. Amén. Muchas bendiciones de lo alto y que el Señor te bendiga siempre. Bye bye. Bendiciones.